Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Martes 20 de junio del año 2017. Vamos a la entrevista Hablemos Claro de esta mañana y hay varias preguntas que queremos tratar de responder con el programa de esta mañana. Fíjense, la primera es, ¿quién será el responsable si el gobierno a nueva cuenta cae en un nuevo impago? ¿Quién? Porque como usted comprenderá, en este momento hay mucha polarización, confrontación, cada una de las fuerzas políticas que son las encargadas, por supuesto, de sentarse y tomar las decisiones para buscar una salida a este tema, pues de momento no lo están haciendo. Fíjense ustedes que las cifras del presupuesto general de la nación, o sea, más bien el dinero con el que ha contado el actual gobierno o los últimos gobiernos. El presidente Mauricio Funes operó con 4.700 millones de dólares al año y en ese quinquenio Salvador Sánchez Serén, y en este mismo quinquenio, pero su sucesor Salvador Sánchez Serén opera con fondos de 5.600 millones. De ahí surge la pregunta, ¿cómo es que no se puede pagar 42 millones de dólares en obligaciones y 600 millones anuales en pensiones? Es ahí el detalle. ¿Y por dónde pasa esta solución? Claro que es una negociación política, así debe de ser, pero como ustedes han visto, lo que está sobre la mesa tiene que ver con posturas. La primera es que Arena, por supuesto, no está convencida de que el gobierno esté trabajando o aplicando un plan verdadero de austeridad que le permita poder tener ahorro. Mientras que el FMLN, por supuesto representado en la Asamblea Legislativa, advierte que lo que sucede es que esto es un plan perverso de la derecha encabezada por Arena para hacer caer en impago, para hacer quebrar al gobierno, para hacer ver mal al gobierno, para sacar réditos políticos electorales. ¿Quién tiene la razón sobre esto? Bueno, esa es la pregunta, otra pregunta que debemos de responder. Pero hay que decirlo, mientras tanto, la ciudadanía es la que mayormente se podría ver afectada con este tipo de situaciones. Por favor, le invito a que me acompañe porque usted me conoce. Yo soy Josué Natambakis en martes 20 de junio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, gracias. Son las 6:37 de la mañana. Quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Ya está acá en nuestros estudios el licenciado Rafael Lemos, es economista y pues como ustedes recordarán también estuvo por una muy larga temporada participando con nosotros como analista de todos los miércoles, pero sus obligaciones pues y sus compromisos bastante amplios no le permitieron seguir con nosotros. Pero bueno, aquí está y él es una de las personas con quien buscamos responder muchas preguntas esta mañana alrededor de lo que puede ser lo que está a la vista y que podría hacer que el gobierno a nueva cuenta pueda caer en el impago de honrar sus deudas con sus acreedores. Los acreedores más importantes pues son los fondos de los trabajadores en las administradoras de fondos de pensiones AFP. Bienvenido, Rafa. Gracias, buenos días, José, y un saludo cordial también a todos los amigos televidentes de TVO en este programa tan... ¿Cuál es la fecha, Rafa, en la que se debe hacer un nuevo pago? Ok, corresponde fecha 8 de julio, pero ese cae un sábado, así que se corre y sería el 10 de julio. 10 el más próximo. Lunes. Que es a las administradoras, ¿verdad? A ver, no, el dinero es de los fondos de pensiones, o sea, de los trabajadores. Claro. Y el dinero lo administra las AFP. Pero el dueño del dinero son... No, claro, pero a quien se le debe de pagar y es más o menos la misma cantidad son 38 millones de dólares, ahí va capital e intereses. Hay un problema también, Josué, y es lo siguiente.
El gobierno, cuando fue lo del impago y lo resolvió con una reforma al presupuesto, ajustando gastos, sacando de poquito por un lado, poquito por el otro. También reformó la ley del fideicomiso y del sistema de ahorro del fideicomiso, básicamente. Y el gobierno extendió el plazo a 50 años de los títulos y 5 años de gracia. Ahora, hay un problema ahí que es un problema estrictamente legal, y es que el gobierno dice que esa reforma se le aplica a los títulos ya emitidos, o sea, a los títulos del pasado. Si eso es así legalmente, no tendría que pagar capital en este julio. Los abogados, yo no soy abogado, pero de la lectura y del sentido común me dicen que la reforma que hicieron para hacer esa corrección, en realidad no les da la facultad legal para eso. Así que si ellos llegan... Habría que ver, porque ya ese tema es meramente jurídico, ¿verdad? Pero el problema es el siguiente, José. Si ellos llegan y pretenden pagar solo los intereses, de hecho, aunque pagues los intereses, sería un impago, porque no pagaste el capital. Bueno. Entonces tienes dos problemas. La fecha, que es el 10 de julio, y dos, si llegas a pagar completa la cuota o solo los intereses. Muy bien. Bueno, este tema es sin duda de cifras, de negociaciones. Hay que ver cómo... Quizás para dejar claro, algo lo tratabas de dejar en la presentación del programa. ¿Cuánto es? 38 millones de dólares. ¿Cuánto lo que se debe de pagar? Sí. ¿Cuánto es el presupuesto? Un poquitito más de 5.000 millones de dólares. Sí. Entonces, miren, es una tontera. Sí. Si el país cae en pago por esta cantidad, en realidad es algo que no tendría explicación. Yo lo estaba graficando de la siguiente manera, en comparación a los presupuestos con que operó Mauricio Funes Cartagena, que era de alrededor de más o menos 4.600 millones de dólares al año, y en este quinquenio de Salvador Sánchez Serén ha operado con más o menos 5.600 millones. De ahí es que surge la pregunta, ¿cómo es que no se pueden pagar 38 millones en obligaciones y 600 millones anuales en pensiones? Esa es la gran pregunta, porque ¿por qué le ha costado tanto y por qué costó tanto? De hecho, la reforma que hicieron para poder sacar un poquito de un ministerio, un poquito de otro ministerio, para llegar a los 46 millones de dólares, en abril, pues al final costó tanto, y fue resultado de lo que dijo el FMLN, que el Arena pues no quería dar sus votos para poder reformar el presupuesto y autorizar la colocación de más bonos, ¿verdad? Sí, aunque esa historia tiene un antecedente, ¿no? Acordémonos que en noviembre pasado Arena le dio autorización para 550 millones de dólares contra cumplimiento de un acuerdo. Pero una vez recibió el dinero del FMLN, ¿qué hizo? Tiró al traste todo y dijo: no necesito Arena para aprobar el presupuesto, no lo voy a tomar en cuenta, y empezó a Medardo a decir un montón de cosas y se fueron solos. Y aprobaron un presupuesto que para ese pago tenía $1.000. Para pagar los vencimientos de 220 millones de dólares, la partida era de $1.000. Eso fue lo que originó el impago. Es más, fíjate que si ese presupuesto no se aprueba, no hubiéramos tenido el impago. ¿Y por qué? Porque la ley del presupuesto vigente, sin aprobar la del 17, era la del año pasado. Y ahí tenías una partida de más de 120 millones de dólares. Quiere decir que con esa sí podías pagar. O sea, fíjate qué curioso. Si tú no apruebas el presupuesto, no hubiéramos tenido impago. Sí, opera el presupuesto del año anterior. Y es más, hubiéramos tenido más plata para medicinas y otras cuentas que ahora le han recortado. Bueno, vamos a ver, para que profundicemos en eso. Vamos a lo último. Bueno, accidente de tránsito a la orden del día, y esto pues sin duda es natural, es lógico, las calles están anegadas y pues la velocidad, el abuso de la velocidad y la irresponsabilidad a la hora de conducir bajo la lluvia pues es lo que ha provocado los accidentes de las últimas horas. Este que estamos viendo es un accidente que se registró en la calle, no, este es Chiltupán. Sí, San Juan Opico. Este es San Juan Opico. Al parecer no se respetó la señal de alto y conducía la persona a excesiva velocidad.
Sí, Opico. San Juan, Opico. Esta es la calle Chiltupán. Este es el que se registró sobre la calle Chiltupán y 17 Avenida Norte en Ciudad Meleo. El conductor de este vehículo manejaba bajo el efecto del alcohol, perdió el control y colisionó contra los separadores. Son 2 accidentes de tránsito. Afortunadamente no se reportan víctimas mortales. Sin embargo, pues hay que decir, como siempre, el tema del abuso de la velocidad. Y pues hay que tomar en consideración esto, ¿verdad? Las lluvias van a continuar todavía más y creo que esta situación, si no somos responsables a la hora de conducir, vamos a continuar con este tipo de situaciones, este tipo de penas. Homicidios, este es el homicidio, es también algo que ocurrió mientras estábamos descansando. Un hombre fue asesinado mientras se conducía sobre la calle La Arenera de la colonia Bosques del Río en Soyapango. Al parecer, 4 sujetos lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones. La víctima se dedicaba a realizar viajes desde el Mercado Central hasta Soyapango. Eso es lo que ha ocurrido. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Bueno, ahí está, miren, esto ocurrió otro accidente de tránsito que, pues este sí dejó víctimas fatales. Es un bus de la ruta 116 que se estrelló dejando 47 heridos y el conductor de la unidad del transporte colectivo que perdió los frenos, pues eso es lo que trae el periódico Más, perdió la vida. El motorista de la ruta 116 perdió los frenos y decidió estrellar la unidad de transporte colectivo contra los separadores, contra el muro de la calle, muro metálico por cierto, y terminó impactando contra el poste de tendido eléctrico. Todos los heridos fueron trasladados a hospital de la zona, pero sí, en realidad eso fue lo que marcó ayer. Bueno, en San Salvador, dice, lo dejan en un baúl degollado y lapidado. Es encontrado en la parte trasera de una nave en la colonia Dolores, desde la página 4. Eso es lo que trae el periódico Más para compartir con usted. Vaya, busque por favor un ejemplar del periódico Más. Ayer hablábamos sobre H3N2 y el rol del Ministerio de Salud. En la entrevista de Los Claros nos acompañaron los expertos, el infectólogo Jorge Panameño, el infectólogo del Seguro Social, el doctor Solano, y por supuesto el doctor Jorge Martínez, naturópata. Con los tres abordamos el tema sobre Wilfredo Martínez, y con los tres abordamos la temática, una plática en referencia a las decisiones que se han tomado y que se han disparado los casos, aunque el gobierno todavía no decide decretar estado de emergencia ni tampoco epidemia para poder enfrentar. Podría ser una crisis. Fíjense que hace un año la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la circulación de esta cepa y por qué Honduras, Nicaragua, Guatemala no están presentando casos. Pues ayer respondían la pregunta, lo encontraron simple y sencillo, porque ellos se adelantaron y comenzaron una campaña de vacunación contra la influenza desde hace un año y nosotros pues relativamente, pues esa es la conclusión, no lo hicimos y por eso es que está mayormente registrándose el caso aquí. Vayan a buscar el resumen del entrevista, claro, en las páginas anteriores del periódico. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, el tiempo se agota para evitar otro impago. El próximo pago de 41 millones de dólares debe hacerse efectivo en más o menos unos 23 días, digamos, unos 20... Yo la cuenta la llevo en días hábiles. Nos quedan, hoy ya solo nos quedan 14 días. 14 hábiles. días. Pues sí, porque aquí estamos metiendo hasta los fines de semana, tratando de alargar los periodos. El riesgo es latente de que el gobierno caiga otra vez en impago. Pero la pregunta del millón alrededor de todo esto, y antes de continuar contigo, quiero decirte, Rafa, que
Habíamos invitado al economista César Villalona, no sé qué es lo que ocurrió. Ayer por la mañana nos confirmó que sí venía y no se incorporó esta mañana para poder discutir el tema. Tener los dos puntos de vista alrededor de esta problemática era lo que queríamos, era lo que pretendíamos con invitarlo a él. No sabemos qué fue lo que sucedió, pues en realidad esta mañana ya él ya no respondió su teléfono. Bueno, ¿quién es responsable si se cae en el impago? Esa es la pregunta del millón, Rafa. Bueno, mira, yo creo que habría que informar a la población. Primero, recordemos la historia de abril. ¿Qué pasó en abril? El gobierno, el impago en esa ocasión fue el 7 de abril. No se pagó vencimientos de estos títulos del ahorro de los trabajadores y el gobierno lo hace el pago hasta fecha 21. O sea, pasan ahí igual otros más o menos 14 días y realiza el pago. ¿Y cómo lo hace? Modifica el presupuesto, como Arena se lo había dicho, que podía ser una solución, ajustar gastos y de ahí pagar. Arena le había dicho, mire, y lo primero es, ok, si lo hizo el 21, ¿por qué no lo hizo antes, a inicio de abril? ¿O por qué no lo hizo en marzo? Eso te da una idea de que quién es el responsable, porque además hay que señalar lo siguiente. Pregunta, ¿pueden los diputados de los otros partidos o cualquier diputado hacer una reforma a la ley del presupuesto? Curiosamente, es el único tema en el cual los diputados no tienen iniciativa de ley. ¿Qué significa eso? Que el único que puede presentar una reforma es el órgano ejecutivo, la presidencia. ¿Y por qué? Porque la Constitución dice, hay como unas normas legales y es que así como se crea un cuerpo legal, así se modifica. ¿Cómo así? El presupuesto lo elabora el Ejecutivo, lo aprueba el Consejo de Ministros y lo mandan al órgano legislativo, a la Asamblea, para que lo aprueben los diputados. Si lo quiere reformar, tiene que seguir el mismo proceso. Lo tiene que conocer el Consejo de Ministros y luego el Ejecutivo, o sea, la Presidencia, presentarlo a la Asamblea. No puede presentarlo un diputado. Ok, y como acá el dinero, el ministro siempre dijo que lo tenía. Entonces no era un tema de dinero. ¿Y de qué era entonces? Sí, no, lo que pasa es que acordate que el ministro dijo, es cierto, yo el dinero lo tengo, pero necesito que la Asamblea me autorice la colocación de... pero eso era reformar la ley del presupuesto. Porque él decía dos cosas. Este no es un tema de dinero, es un tema de asignación presupuestaria. Exacto, eso fue lo que dijo. ¿Y qué es asignación presupuestaria? Y Arena dijo no quiere dar los votos para hacer esa reasignación presupuestaria. No es cuestión de que no tengamos el dinero lo tenemos. Y si ese es el argumento, pregunta, ¿y cómo se resolvió el impago el 21 de abril? ¿Votó Arena o no votó? No votó. ¿Y se resolvió? Sí. Claro, pero hubo necesidad de quitarle la cartera sensible. Sí, salud, pero Josué, en marzo se reunió el presidente con representantes de los partidos y asistió doña Milena, y ahí el presidente entregó un cuadro donde estaban unos gastos que ellos se comprometían a que podían bajar a inicios de marzo. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que Arena le pidió cuando le entregaron ese cuadrito? Que ahí tenía que podían recortar tarifas, podían hacer ahorros en telecomunicaciones, en combustibles, en vehículos, o sea, cosas que no te generaban problemas. Y ya no iban a contratar plazas. ¿Qué fue lo que Arena les manifestó cuando entregaron ese cuadrito? Miren, nos parece bien que ustedes hagan este ajuste como de 120 millones de dólares, pero ¿sabe qué? El cuadrito no nos sirve. Nos sirve que presente eso como una reforma a la ley del presupuesto y que de ahí se paguen el ahorro a los trabajadores. Ahí fue donde el gobierno ya no llamó, nunca más convocó a las mesas. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, déjense de cuentos, no hablemos de cuadritos, hablemos de resolverlo. ¿Y cómo? Con una reforma al presupuesto. O sea, ¿de qué te sirve que yo te entregue un cuadro? Si después te puedo entregar otro cuadro. El tema es que lo convirtas en una reforma de la ley del presupuesto y que evites el problema. ¿Esto qué significa? Mira, Josué, revisemos los antecedentes. ¿Qué ocurrió ahí? El gobierno tiene una actitud deliberada de no pagarle el capital a los trabajadores. ¿Y por qué? Septiembre pasado, del año pasado, ¿cuál fue la reforma? Cuando venza un título que sí
O sea, esos títulos valores, donde está el dinero de los trabajadores, cuando venza, se va a pagar con otro título. O sea, ¿qué es eso? No darle dinero. ¿Qué hicieron en abril? Venció, no le demos dinero. ¿Cuál fue después la reforma que han hecho? Perdón. Dejar los 50 años y 5 años de gracia de capital. O sea, no pagarle el capital. Solo estar pagando intereses. O sea, seguís con lo mismo de qué. Hay una actitud deliberada, si tú la ves sistemática, de no pagar el capital. Por eso te digo que aquí hay una estrategia de hacer colapsar el ahorro del fondo de los trabajadores. ¿Y por qué lo quieren colapsar financieramente? Porque de esa manera, de manera implícita o de hecho, se crea una nacionalización del ahorro de los trabajadores, que es lo que ellos quieren. Ahora, ¿y el gobierno, crees tú, pudo haber tomado decisiones, por ejemplo, para no caer en el primer impago en abril? Y en este momento la pregunta es, ¿qué decisiones se van a tomar? Mira, para... Josué, se pudo haber hecho tantas cosas para evitar el impago de abril, incluyendo la siguiente. Por constitución, tú puedes mover dentro de la misma cartera, o sea, Hacienda, porque ahí está el pago de esos títulos de deuda, en la misma cartera de Hacienda tú puedes hacer movimientos entre las partidas. O sea que no necesitaba ni siquiera ir a la asamblea para hacer esos pagos. ¿Hacen eso? Sí lo hacen. Ejemplo, para los pagos de pensiones de la Fuerza Armada, ¿han llevado reforma a la asamblea? No. ¿Y han estado pagando mayo y junio? Sí. ¿Y cómo lo hacen? Modificaciones dentro de la misma cartera de Hacienda. ¿Y cuánto era? Como 56 millones de dólares en abril. ¿Se pudo haber hecho? Sí. ¿Qué otra cosa pudieron haber hecho? Reformar el presupuesto, como efectivamente fue la solución. ¿Necesitaban los votos de Arena para la primera o segunda forma de hacerlo? No, no es cierto que necesiten de Arena para resolver este problema. Necesitan voluntad política. ¿Y por qué voluntad política? Porque ellos mismos han dicho, tanto en abril como en este pago de julio, que tienen el dinero. Y si tienen el dinero y no pagan, ¿cuál es el tema? Es que quieren hacer otra cosa. Quieren extorsionar, quieren presionar para que se hagan reformas a su medida. ¿Y cuál es a su medida? Que el gobierno no le quiere pagar, no le quiere devolver el dinero a los trabajadores. Y ahí está el enfrentamiento. En eso es lo que Arena no quiere ser parte. No quiere ser parte de un esfuerzo y una estrategia que termine quitándole el ahorro a los trabajadores. Por eso eso sería consumar el ahorro, el robo del ahorro que siempre hemos dicho. Ahora, fíjate, ¿cuáles eran las propuestas? O cuál es, bueno, la propuesta anterior digo, porque en este momento no se sabe cómo es que se va a hacer, estando a más o menos 2 semanas para necesitar pagar de nuevo a las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? Fíjate que es el pago que más cercano está. Fíjate que ayer hubo un rumor de que ya habían llevado el decreto, pero no por el canal oficial. Eso lo que significa es que se lo han de haber llevado de manera privada el decreto al presidente o a la presidenta de la comisión, para que ella lo maneje. Y no nos extrañemos que Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. No nos extrañemos que hoy hay Comisión de Hacienda a las 9 y que hoy lo saque. Y el rumor es que solo lleve el pago de intereses, que sería otro impago. Ahora, tú estabas diciendo, y por favor ahí aclárame el concepto en referencia a que el gobierno, tú me decías, debe pagar 38 millones. Sí. Pero la cifra que yo tengo es de 41 millones. No, hay una diferencia numérica, pero yo el dato de los 38 lo estoy tomando de un cuadro que presentó el ministro de Hacienda en febrero. Ahora, 38, 41, da lo mismo, da lo mismo. Ahora, el punto es, ahí sí ya va incluido el tema de capital e intereses. En los 38 o 41 van los dos conceptos, capital e intereses, que es la cuota, como la cuota de un préstamo. Ahora, si el gobierno, como tú dices, ya metió un decreto calladita la boca, en silencio, y lo hizo llegar ya hacia la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, y no va incluido, es una especulación, pues, y no va incluido no, el pago. Me lo dijo un funcionario de Casa Presidencial. Entonces no va incluido el pago del capital. No va, incluso me preguntó qué pensaba yo. Vale, espérate, antes de entrar a eso de que sobre qué piensas tú, porque entendería que eso tiene que ver con la reforma que realizaron a la ley del fideicomiso en relación a que extendieron 50 años. A 50 años y 5 de gracia. Correcto. Pero se puede solo pagar los intereses y no pagar el capital, dada esa reforma. Pero antes de todo eso,
yo quiero preguntarte, es decir, ¿cuánto es la cantidad de plata si quitamos capital que tiene que pagar solo de intereses el gobierno? Más o menos son como unos 22 solo de O intereses. sea, es la mitad más o menos. Sí. Lo que tiene que pagar. Sí. Ahí voy. Entonces, desde tu punto de vista, ¿el gobierno puede pagar solo los intereses después de la reforma que se aprobó a la ley del fideicomiso? Fíjate, José, que ese tema, como se lo manifesté a este colega de Casa Presidencial, que si él tenía dudas, que lo más importante es que las despejara con un abogado, porque de la lectura que yo hacía del texto de los artículos, no me daba para aplicar eso al pasado. Es decir, aplicar a títulos valores que tienen características y que siguen una rigurosidad legal, como para que yo se los cambie. Es que la pregunta aquí, Rafa, es si la ley es retroactiva. Y exactamente ese es el tema, Josué. Pues sí, porque, o sea, las leyes, modificaciones de decreto, tú las podés aplicar hacia atrás. Se puede, pero eso se llama, tiene que ir en el decreto y tienes que ponerle un texto que dice que tiene que basarte en la Constitución y decir que es de orden público. Y eso significa que tiene efecto retroactivo. De nuevo, ¿ese decreto lo tenía ese texto? No. En el mercado de valores, ¿es posible cambiar las condiciones de títulos del pasado? Sí es posible, José, cambiarlo. Si esa reestructuración beneficia al tenedor, beneficia al inversionista. Pero si tú por ley haces una reforma y perjudicas al inversionista, que en este caso son los trabajadores, no es posible. ¿Por qué? Porque eso es como por ley hacer un desmedro al inversionista. Por ley perjudicar a los trabajadores. Es consumar un impago, pues. Bueno, pero no, o sea, a medias, digo, la postura tuya, porque en realidad, no, Josué, en realidad están pagando al menos los intereses, ¿verdad? No, es que ahorita no, digamos que en este trimestre que se tiene que pagar en julio, sería el primer evento en el que tendrías que aplicar lo que siempre has hecho o las nuevas condiciones, si la ley te lo permite. Mi lectura de la ley es que no te lo permite. ¿Verdad? Complicado el tema. Complicado porque fíjate que en realidad el impulsar esa reforma a la ley del fideicomiso, en la que no participó Arena, por supuesto, ¿verdad? Solo se desarrolló con las voluntades del FMLN, de Gana y de PCN. PDC creo que también. PDC creo que no, Bueno, lo que te quiero decir es lo siguiente, el tema es que yo imagino el gobierno se estaba adelantando a los hechos y por eso impulsó esa reforma de ampliar a 50 años más 5 de gracia, pensando en que le queda un periodo muchísimo más amplio para no pagar capital. Sí, pero mira, José, yo entiendo el punto del gobierno y es el mundo ideal que ellos quisieran y esa estrategia y lo que han buscado de todas maneras es no pagar el capital. No pagar. Pero ojo, ¿a quién le estás diciendo que no le voy a pagar? A los trabajadores. ¿Y ese dinero de los trabajadores para qué es? Para que después ellos tengan un capital y financiar su pensión. Ya los tienes como 7, 8 años con tasas de interés bajas. Sí. Y hoy vienes y les sales que no les vas a dar el capital. O sea, qué asalto, o sea, ¿cómo puedes hacer eso? Y por otro lado te dan la vuelta y afuera estás pagando 8% y a ellos 2%. O sea, que hay unas cosas que no tienen ni lógica, más que un esfuerzo de que el gobierno no pague. Y eso no es posible en un marco institucional. Todavía te pudiera decir que por nacionalismo tú lo haces al revés, que a los internacionales les vas a pagar 2 y a los trabajadores 8. Y que a los internacionales le voy a decir no le voy a pagar el capital. Vaya, y uno diría, mira, estos que nacionalistas, cómo defienden a los trabajadores, pero es al revés. No tienen lógica. Claro, no estoy diciendo que hagan nada de eso. Sí. Te estoy diciendo que ni siquiera se justifica por ese lado. Desde un punto de vista financiero, que no pagues lo correcto, tasas de mercado, a los nacionales o a los extranjeros, estás haciendo un manejo político y no técnico financiero. Y estamos en esa encrucijada, en que el gobierno ha estado empujando ¿para qué? Para llegar a un punto en que la situación sea tal que la gente diga, no, para no caer en impago, llévense el ahorro.
No, o sea, eso creo que no es correcto. Bueno, el tema es de si las administradoras de fondos de pensiones van a aceptar sobre el pago de los intereses, porque René Novelino, que es el presidente de Asafondos, ha dicho de que si el gobierno en realidad no les paga o si el gobierno vuelve a caer en impago, no van a tener capacidad de seguirles prestando dinero, aunque la ley les ordene hacerlo, o sea, porque en realidad es de ley. Mira, déjame decirte que para mi gusto, las administradoras han sido muy blandengues en este tema, porque el derecho y la defensa del ahorro de los trabajadores tuvo que haber sido más agresiva. Yo hubiera ido a poner recursos a la Fiscalía, hubiera ido a poner otros documentos a la Corte Suprema, o sea, hubiera visto una pelea de ellos por defender esto. Yo los he visto muy blandengos, y te lo tengo que decir claramente. Sí, pero mira, con el impago, con eso me hubiera ido a la Fiscalía. Si has perjudicado el Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Otra manera de decirlo, díganme cuáles son las acciones que ustedes han hecho a las AFP en defensa de los trabajadores. Eso es distinto. Pero aquí los he visto. ¿A vos te parece que no? Yo los he visto blandengos. Los fondos de pensiones no han hecho lo suficiente para... Bueno, pero es que acuérdate que también no se pueden pelear con la cocinera, no, pues. Disculpame, ellos tienen un contrato con los trabajadores y la ley los manda a tutelar ese fondo. Pues sí, eso sí es cierto. Es su giro exclusivo cuidar ese fondo. Pregunta, ¿qué han hecho? No, pero por ley también tienen que prestarle al gobierno. Tampoco, porque si te ha incumplido, está en impago, ¿por qué le vas a prestar más? No tenés que prestarle. Eso es como un trato privado. No me pagaste, papito, y si yo quiero no te presto. Aunque sea familiar. Con el dolor de mi alma. Sí. Como no me pagaste, no te presto. Ahora, fíjate el tema sobre las administradoras de fondos de pensiones. Porque lo que se ha señalado es que Arena defiende a las administradoras de fondos de pensiones, porque son sus mismos financistas que están al frente de estas empresas. No, mira, una cosa es que podamos ser amigos, podamos haber trabajado en el pasado, lo que sea, pero otra es el papel. ¿Aquí de qué se trata? De cuidar el ahorro de los trabajadores. Si Arena se pusiera de blandengo como otros partidos apoyando, ya hubiera sistema mixto y ya no tuviéramos ahorro. Ya se hubieran llevado el 70% del ahorro a un fondo común y después tendrías una situación similar a la Fuerza Armada del ITFA, al Instituto del Seguro Social y al Instituto de Empleados Públicos, INPEP. Que todos, ¿qué características tienen? Ya no tienen ahorro, los ingresos respecto de los gastos de pensiones son superiores a los gastos y por lo tanto, ¿cuál es la situación? Están literalmente pidiendo quién les da el dinero para pagar las pensiones. Así están. Fíjate René Novelino lo que dijo, y lo ha dicho en varias ocasiones. Al final las administradoras de pensiones simplemente ya no podrán prestar más dinero si se consuma nuevamente un impago. Sí, es que, mira, es lo mínimo. Es lo mínimo. Yo te digo, no me quedaría ahí. Yo buscaría la forma de recuperar el dinero de los trabajadores, si para eso se les paga. Ahora de la comisión que la gente dice que es alta, bueno, ahí que se la ganen. Sí. Ahora fíjate de las ironías de la vida, y ahí vamos a irnos a la pausa, pero quería hablar contigo sobre las ironías de la vida, a ver. En el sentido de que aún con más impuestos, El Salvador está teniendo graves problemas para poder honrar sus deudas. Pensando solo en el tema de las administradoras de fondos de pensiones, pero también las calificadoras de riesgo han degradado tu estatus a nivel internacional, pero no solo eso, también colocar bonos fuera te está costando más, te están prestando, pero te están poniendo un interés elevadísimo. Y digo, e insisto, esa es de las ironías de la vida, no sé qué tú piensas alrededor de si se tiene más dinero, dónde está el dinero y por qué es que el gobierno no puede pagar en este momento los 41 sería, ¿no? 38, 41 millones. De eso quiero que hablemos un poco. Digo, el gobierno del presidente Mauricio Funes Cartagena tenía 4.600 millones de dólares en presupuesto y este gobierno ha funcionado con más de 5.600, un poco más.
¿verdad? Así es. Bueno, entonces tenés más plata, Claro. pero irónicamente tenés más dificultades para operar, para cumplir, honrar tus deudas. De eso quiero que abordamos y vamos a dejar para el final, porque todo el mundo dice que esto pasa por, si solventás, si arreglás el problema de las pensiones, si reformás, si haces una reforma integral de las pensiones, podés solventar más del 60% del problema económico que tiene el país. Eso es lo que dicen, pero ¿cuál o cómo debe ser esa reforma? Tú estabas diciendo que lo que quieren es llevarse el ahorro, pero ¿qué salida se le puede dar? Si desde el punto de vista de funcionarios de gobierno no hay otra alternativa. Han dicho que la propuesta de Asafondos y de Contradefoc es inviable. Entonces, ¿por qué hay una deuda? O sea, hay una deuda millonaria que el gobierno tiene que pagar. Y aparentemente si se reforma tal y como lo está planteando el gobierno, lo que pasaría es que desaparecería la deuda, pero los trabajadores no tienen garantías de que su dinero lo van a tener cuando se vayan a jubilar. Eso es. Vamos a la pausa, regresamos. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Bueno, tengo en pantalla, o más bien, tengo en mis manos la gráfica, un poquito para poner en perspectiva, Rafael. Vamos a irnos desde el 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, no, 2006 creo que es más o menos la referencia que podemos tener. Fíjate, 2006 gobierno de Saca, ¿verdad? Uh-huh. Operó con 3.500 millones de dólares. Ajá, pero inició con ¿cuánto? ¿2004? No, inició más o menos con 2.600 millones de dólares, más o menos. Uh-huh. Según la gráfica, no se establece bien, pero vaya, inició con 2.600 millones de dólares en el 2006, digamos. Gobierno de Funes, 2009, ¿verdad? Inició con 4.500, 4.600 millones de dólares. Y 2014, digamos, ¿verdad? No, 2000, ¿cuándo comenzó Sánchez Serén? 2014. 2014, ¿verdad? Entonces tenés 5.000 millones de dólares. Entonces, has duplicado en un 100% más o menos la cantidad de dinero que te ha ingresado como gobierno. Es decir, tenés, hay economistas que tienen razón al advertir que este gobierno tiene más plata, pero tiene mayores dificultades para poder honrar sus deudas. ¿Por qué? Ok, vale, mira, yo creo que hay que reconocer algo, y es, este gobierno cuando llegó gastó en programas sociales, pero también aumentó la parte de empleo público. El número de contrataciones que se ha generado desde Funes y Sánchez Serén acumulado es más de 42,000 empleados. Solo en esos años. Eso lo que significa es que cuando tú le metes más de 40,000 empleos al sector público, ¿cuánto cuesta eso? Eso cuesta
más de 900 millones de dólares. Solo ese empleo público. Entonces, ahí ya tú puedes ver que si bien tenías más o menos grueso 2.500 millones de dólares y lo elevaste a 5.000 entre Saca y Funes, perdón, entre Saca y Sánchez Serén, ese delta de 100% se lo llevó remuneraciones la mayor parte. Eso significa que los salvadoreños están pagando más impuestos para financiar eso. Aquí se han subido más de 23 impuestos. El problema es que ya está, la población ya lo absorbió, ya lo están pagando. El problema es cómo se usa ese dinero. Y se ha usado para contratar más de 40.000 empleados públicos. Tú podrás decir, mira, pero necesitamos más policías, más médicos, más docentes. Sí y no. ¿Por qué? Porque si tú sumas el aumento de los médicos, de los policías y los docentes, no te suman ni 20.000. Sí, pero fíjate que vaya, por ejemplo, el gobierno, ¿qué es lo que ha respondido? Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que echemos a la calle a todos los trabajadores? No, que nos sigan contratando, por lo menos. Y este año llevaban 1.500 más, que eran 70 millones de dólares más. ¿Qué les ha pedido no solo Arena, el Fondo Monetario y otros organismos? Frenen la contratación, porque ese es el problema. ¿Y qué llevan en el presupuesto del 17? 1.500 más, 70 millones de dólares de aumento. Y no podemos pagar y seguir con Y eso. eso, pero vea, ¿de dónde sacas que hay 1.500 hasta lo que va del 2017 de burócratas más contratados, de trabajadores más contratados? ¿De dónde sacas esa cifra? Lo saco del presupuesto que ellos mismos entregaron. Incluso en los cuadros de resumen que dio el ministro de Hacienda, iba eso. Bueno, pero a fuerza de ser honesto, Rafa, no todo el dinero de la cifra que se ha duplicado en ingresos que ha tenido el gobierno se ha ido solo en pago de salarios. No, te estoy diciendo que la mayor parte, más de 900 millones de dólares, se ha ido en eso. Pero 900 millones de dólares de 5.500 que tenés. No, estoy hablando del delta, o sea, vaya. Velo de esta manera, vaya. Solo apartemos a Saca, digamos, vaya, desde Funes hasta la fecha, ¿cuánto han crecido los ingresos? Han crecido como unos 1.300 millones de dólares. Más o menos. Para esos 1.300, ¿en qué se ha gastado? De esos 1.300... 900 de tu juicio de valor van solo para salarios. Esos son los datos puros, así están los datos. Entonces, ¿en qué se ha ido la mayor cantidad? En aumento de plazas. Después venís tú y dices, ok, ese aumento de plazas ha dado beneficios a la población, porque si eso es así, qué bueno. Pregunta, ¿tenemos mejor seguridad? Con todo y los 5.000, 7.000 agentes que metiste. No. Los otros 5.000 médicos que metiste, enfermeras, etcétera, ¿te ha dado mejor calidad de atención médica? ¿Tenés mejor medicinas? ¿Tenés mejores equipos? No. Ellos, ¿cuál es la reforma de salud? Dicen que es de atención preventiva, los ECOS. Yo lo que recuerdo de los últimos 4 o 5 años es que este país ha enfrentado más epidemias, el dengue, chikungunya, Zika, las influencias, hoy el HN3, N2, o sea, aquí lo que más hay es enfermedades que se pueden prevenir. Y tú en tus noticias introductorias de este día o la mañana iniciabas diciendo de que los vecinos de Guate, Honduras, no tienen los problemas de epidemias que nosotros tenemos con la gripe. ¿Por qué? Porque tomaron medidas preventivas meses antes. Hace poco un médico dijo, si estar vacunando ahorita ya no tiene sentido. ¿Y por qué? Porque la vacuna la aplicas, pero toma un tiempo en que el organismo lo asimila y le crea la defensa. Eso son 2, 3 semanas o más. Ya la epidemia ya está desatada. Bueno, ves tú que en este momento, pues ni siquiera, no sé, lo que se está criticando con el tema del H3N2 es que no se inició a tiempo la campaña de vacunación, pero la lógica te indica que no se inició a tiempo porque no tenías la plata para comprar las vacunas. Mire, ellos están dando un argumento de que no tienen medicinas porque el presupuesto se aprobó tardío. Es falso. A ver. Presupuesto siempre tuvieron. El presupuesto del 2016, mientras no se aprobaba el del 17, era mayor la partida de medicamentos que la que se aprobó. Lo que eso significa es que si tuvieron presupuesto, tuvieron que iniciar los procesos. Y 2, tampoco es que se aprobó así tan tardío, porque se aprobó el 18 de enero. Y tú llevas un proceso administrativo de preparar la licitación.
que es normal que te tarde 2 o 3 semanas preparando eso. Así que esa excusa no es solamente falsa, sino que no le responde a la población. Porque suponte que te aprobaron el 18, que dicen ellos que es tarde, 18 de enero. Bueno, ¿y qué ha pasado el resto de enero, febrero, marzo, abril? ¿Y por qué no tienen las medicinas después de 5 meses? Ahora, es que fíjate, vaya, por ejemplo, el gobierno tenía, digamos que en sus manos ya sabía, por la proyección que tenía el Ministerio de Hacienda. Ya sabían, ellos decidieron aprobar ese presupuesto. Por eso digo, pero es importante decir que de más o menos 1.300 más que tenés de ingresos, según tu proyección, y que eso usted se puede ver claramente en las cifras que el mismo Ministerio de Hacienda ha dado, 900 millones que vayan solo para el pago de salarios es una situación poco manejable. Es que mira, Josué, el problema es, si tú lo ves así, si me aumentan los ingresos, 1.300 millones de dólares, un poquito más, y yo todo eso lo destino a remuneraciones, más de 900, lo que me queda es tan poco que ya quiero hacer algo, no tengo plata. O sea, lo que quiero decir es que se amarraron ellos solos. Si te vas en realidad a lo simple, a lo realista, es que no tenés margen de maniobra. Sí, pero porque ellos solos se metieron en ese callejón. ¿Quién los mandó a andar contratando más de 40,000 personas? Y peor si no le resolves nada a la Pero gente. ahora sí, por eso, pero ahora digo, habría que ver en realidad de esos 40,000 trabajadores que están significando el pago de 900 millones de dólares. El Delta. Sí, claro, solamente todas las remuneraciones, José, le cuesta al país el año pasado y más de 2.500 millones de dólares son remuneraciones. ¿Entre el año pasado y este? No, solo, o sea... Entre el gobierno de... Sector público no financiero, o sea, el gobierno y las autónomas y todo, en un año, ¿cuánto gastan? Más de 2.500 millones de dólares solo en remuneraciones. ¿Ya? O sea, la mitad del presupuesto se te va en remuneraciones. Y en servicio de la deuda se te van más o menos otros 1.900 millones de dólares al año. De los 5.500 que tenés. Sí, entonces ya tienes 3.500. O sea, tenés... Solo de pagarlo. Claro. Solo te va quedando 1.500. Y endeudarte más, vea. ¿Cómo ha funcionado la economía en los gobiernos del FMLN? Gastar más por medio de más deuda y más impuestos. Han aumentado los impuestos nuevos, tasas, etcétera. O sea que esa fórmula de aumentar impuestos ya la usaron, para mi gusto, de manera excesiva. Y también el endeudamiento también la han usado de manera excesiva. Yo no criticaría tanto, no me pondría a criticar tanto, si tú haces eso y resuelves problemas. Pero si tú aumentas los impuestos y aumentas la deuda y no resuelves problemas, yo creo que ahí sí estamos. Ayer me llamó la atención poderosamente lo que decía el ministro de Obras Públicas sobre el tema del puente colapsado sobre el río Motochico. Ajá. Decía él, vamos a hacer un paso provisional y eso nos da tiempo al nivel, que hoy se habilita al nivel del río. A nivel del río. Sí, pero crece y ahí no va a ser el puente que se va a venir, va a ser pérdidas de vida. Sí, claro, pero fíjate, entendería, ojalá que yo no haya escuchado mal o interpretado mal lo que dice el ministro. Eso nos da tiempo para buscar el financiamiento para poder hacer otro puente. Es decir, no tienen el pisto para el puente. No tienen. No tienen el dinero para No, el es que puente. eso no está en el presupuesto, José. No está en el presupuesto, pero ojo, fíjate qué curioso. Todavía no he podido encontrar. Un diputado me dijo el viernes pasado que buscara y no le he podido encontrar, o sea, no lo he encontrado, de que él está consciente de que el ministro actual, Gerson, pidió en uno de los presupuestos y uno de los préstamos dinero y se le dio, y que incluía esos 5 puentes sobre la longitudinal del norte. Es decir, se le aprobó dinero para construir esos puentes. ¿Y no lo has encontrado? Y no lo he encontrado el decreto, y por supuesto la obra no estaba. Mira, pero si el diputado dice, es que él está consciente que se le dio el dinero y es un diputado de Chalate. Ahora, que por cierto, Josué, es un momento para expresar la solidaridad
a toda esa gente porque está incomunicada, porque no ha tenido agua y porque algunos han perdido la vida. Y también la está pasando mal la gente del 4 Pacífico, fallecidos por la gente de Oriente y la gente de Chalate. 4 fallecidos por la situación atemporalada, más la gran cantidad de daños colaterales por las lluvias de los últimos 4 días. Y parece que la situación atemporalada va a continuar. Bueno, mira... Yo te molesto con un cafecito. Sí, claro. O algo calientito, ahí un gusto, tequila claro. o algo. Un té te vamos a dar. Sí, un por tecito. favor. Y Rafa anda algo indispuesto pero no te ha dado H3N2. Afortunadamente no, solo es una pequeña... Solo es gripe mal cuidada. Ah, bueno, sí, entonces es un resfriado, digámoslo de esa manera. Bueno, mira, en teoría el punto es el siguiente. Hay 2 posturas. La primera es que el gobierno dice, Arena tiene un plan para hacer ver mal y quebrar al gobierno. Eso es lo que dice el FMLN. Y el ministro de Hacienda se ha encargado hasta de suplicar a Arena que dé los votos para poder tener los fondos suficientes para poder honrar las deudas. Y Arena se ha enfrascado en el tema de que no pueden seguirle aprobando más fondos a un gobierno que no ha cumplido, a un gobierno que se le ha ido dando el beneficio de la duda con acuerdo tras acuerdo. Y digamos que la molestia más grande que tuvo Arena oposición fue el hecho de que aprobaran el presupuesto sin sus votos, ¿verdad? Y no es tanto eso. Mira, ¿desde cuándo venimos con este tema? Cuando entra el gobierno del FMLN, ¿qué ocurrió? Arena de manera responsable dijo, sí es cierto, hay problemas. Aquí está la autorización de un montón de deuda, más de 2.400 millones de dólares para pagar vencimientos del 2011, bonos que vencían en el 2011, bonos que quedaron ahí del BID Banco Mundial, 400, 300 millones, otro montón de reestructuración, quitarle todos los letes que estaban ahí, se le dejó la mesa en limpia y dinero. Yo eso te lo puedo decir con propiedad, porque de esa manera llegué yo a los diputados a convencer que votaran diputados de Arena y no querían votar. Yo llegué a discutir con ellos y a tratar de argumentarles por qué era conveniente que el país se aprobara toda esa cantidad de deuda y que el gobierno del FMLN funcionara sus primeros años. Yo llegué a hacer ese trabajo a la Asamblea. Ojo, te estoy diciendo que he llegado en un fin de ¿qué? De que el nuevo gobierno de Funes tuviera recursos para el arranque y tuviera la capacidad de hacer su programa. Pensando en el país. 2012, otro acuerdo en el cual se iban a ajustar, reducir el déficit, reducir los gastos, las mismas cosas que escuchas hoy. Se le dieron los 800 millones, agarraron la plata, una patada del acuerdo, hasta lo publicó Funes en página completa, hizo una cadena y después nada, no cumplieron nada, Josué. La ley de responsabilidad fiscal estaba en ese acuerdo del 2012. ¿Cuándo se aprobó? Se aprobó con el nuevo acuerdo del año pasado. Ok. 2016, otro acuerdo, 550 millones de dólares. Se aprueba la ley en noviembre, pero ya en diciembre ya no se cumplía, en enero menos. O sea que no te cumplen, Josué. ¿Y cuál es el problema de seguir? No, pero es que la posición, Rafa, es muy cómoda, decir no te cumplen. No, es que no te cumplen. Es que lo que demanda la gente es pensar en el país. Sí, pero espérate un pensar momento. en el país y no estar viendo posturas caprichosas. No, es que o esto no es estériles. un capricho, no es un capricho. Y te digo por qué. Porque si, entonces no te cumplen. ¿Qué hace entonces? Dale más dinero, dale más préstamos. ¿Y qué es eso? Más déficit, más gasto, más endeudamiento. Ok, dentro de 2 años se van a ir ellos y ¿cómo va a estar este tema? Con mayor deuda, mayor déficit y el que llegue va a tener que hacer un ajuste mayor que el que está ahorita. O sea, O sea, si ahorita la discusión del gobierno y que no quiere hacer y que el Fondo Monetario le ha dicho suba 2 puntos del IVA, si tú sigues así, dentro de 2, 3 años no va a ser 2 puntos, va a ser 4 puntos del IVA. Eso es lo que hay que evitar. Pasar de 13 a 17. El problema que no quiere ver la población es que si tú no sos ordenado y dejas caminar el problema, va a ser más grande y el ajuste va a ser peor. Lo que más traumático, digamos, y al más final fuerte. Más fuerte y al final más costos para la población. Y al final los menos privilegiados van a terminar pagando los platos rotos de totalmente. Ajá.
Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. La verdad de las cosas es que hay algunas situaciones que todavía hay que darle pensamiento, como por ejemplo, ¿por qué aquí no hay una política a largo plazo para poder solventar este problema? ¿Cómo podemos salir de las posturas antagónicas y estériles? Y desde tu punto de vista, porque tú te estás justificando el hecho de que no, como Arena, como el FMLN o el partido o el gobierno no cumple, entonces no se le puede seguir dando cheques en blanco, pero el problema es que con esa postura seguro que vas a estar cayendo en el impago, pues, y ahora... O llegas a un acuerdo. ¿Cuál acuerdo puede ser? Eso es lo que tenemos que discutir ya para ir a las conclusiones de la plática que estoy teniendo esta mañana con el economista Rafael. Pausa, regresamos, no me cambien. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bien, bueno, estábamos viendo una gráfica de las remuneraciones del 2008 al 2017, en la proyección 2008 en remuneraciones, gobierno de salida de Saca, ¿verdad? Sí, claro. Y entrada de Funes, 1.528 millones de dólares, era en el 2008 el pago a empleados públicos, ¿verdad? Remuneraciones, solo empleados públicos. Sí. Y en el 2017 son 2.526.7, es decir, son 1.000 millones de dólares más solo para el pago de remuneraciones. De salarios a los trabajadores, así es. Sector correcto. público. Bueno, a ver, sector público, sí. A ver, ¿cómo, desde tu punto de vista, se puede lograr un acuerdo para ayudar al gobierno, pero pensando a largo plazo, en una política que no importa el gobierno que llegue, pues, pero que esta situación no vaya a permitir que la salida sea como más traumática? Al final, el incremento del IVA, como tú decías, si seguimos de esta manera va a ser necesario, por ejemplo. Mira, José, yo creo que hay como tres escenarios. Uno es como el mundo ideal, ¿verdad? Que es casi como el mundo sin políticos. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo, hacer las cosas técnicamente, comprar la receta del fondo u otra receta técnicamente. Ojo, técnicamente, ¿qué es? Subir IVA, recortar gastos, no más contratos de plazas, recortar subsidios. Esa es la receta del fondo. Entonces, por eso te digo un mundo sin políticos. ¿Por qué? Porque los políticos no aceptan eso. No aceptan tomarse la medicina, no aceptan los costos políticos. Bueno, y entonces, ¿qué le ofrecen a la población? Hoy no hay ajuste, pero más adelante es una crisis mayor. Eso es lo que le están ofreciendo. Ok, ¿cuál es el otro escenario? O sea, el mundo feliz, si tú te fijas, como no es tan real porque es sin políticos, es bien complicado. Y además, ¿qué significaría? Que el FMLN acepta hacer el ajuste, que por lo que hemos visto no lo quiere hacer. Y está a meses de entregar el gobierno. Suena largo, pero tú si ves... 2 años. 2 años, de aquí al próximo junio, dentro de un año, o sea, ellos tienen que aguantarse 12 meses sin hacerlo, porque después ya el último año no haces nada. Esa es la costumbre en El Salvador. Sí. El último año es de trámite, ya solo entregas la batuta. Sí. No haces nada, y menos un ajuste de ese tipo. Entonces el gobierno está... O sea, tu postura, o más bien tu escenario es que el gobierno le está apostando a no hacer esos cambios que a no hacer el ajuste. Ajá. No hacer el ajuste, y al no hacer el ajuste... Por las implicaciones político-electorales que esto tiene. ¿Qué implica el ajuste? Subir IVA, 2 puntos. Recortar gastos. Subsidios ya lo recortaron.
Bueno, hay otros que congelar no han plazas. hecho, como por ejemplo el de reducir los salarios a los No. funcionarios. Eso no lo han hecho, pero con solamente congelar las plazas ya hace bastante. Congelarlas, José, que no sigan contratando. No tienes idea de lo que eso le ayuda al país. 2 años, que no lo hagan, te ahorra bastante, porque la economía va creciendo y ahí se compensa. Ahora, ese ajuste del que tú hablas y que es la receta de los organismos multilaterales de inversión internacionales, ¿se puede evitar sí o no? Es que ese es el tema, que esa es la forma técnica de hacer las cosas. Pero si tú no lo haces, le estás diciendo a la población, hoy no hay ajuste, pero más adelante viene una Sí, crisis sí, pero es peor. que fíjate que- Pero viene el otro escenario. Ajá. ¿Cuál es el escenario del FMLN? Pasar el bache. ¿Y cómo se pasa el bache? Bueno, igual necesito dinero. ¿Y dónde hay dinero? En el fondo de ahorro de los trabajadores. Por eso él quiere ese dinero. Porque es dinero fácil para ellos, pero que le va a costar mucho a la población porque perdería su ahorro los trabajadores. Ellos han visto ahí un botín que lo quieren capturar. ¿A cambio de qué? A cambio de no hacer el ajuste. Entonces es una solución política que beneficia al corto plazo al gobierno, pero le complica la historia a los trabajadores. Ese es un segundo escenario, que es el escenario el cual yo visualizo que el gobierno está empujando la carreta con todo. Ha dado las luces correctas que va en esa dirección. Ahora, entonces tu tema es, no hago los ajustes técnicos que se necesitan Así y es. que... Y me agarro el fondo nos de ahorro. permitiría salir de la crisis y me ahorro los 5.000 millones, ¿verdad? Me agarro el ahorro de los trabajadores. ¿Qué es cuánto? Bueno, se llevarían, de acuerdo a su receta, más o menos unos 5.000 millones de dólares. Ajá, sí. Más los 4.000 que hay en... Y se que llevan ya le además, prestaron. la cotización del 70% mensual, que ese es más o menos otros 400 millones de dólares por año. Y va creciendo. Sí, pero Pero después- pero fíjate que yo digo, ese escenario es como, bueno, o sea, el escenario es como que, bueno, y el FMLN, si hace esto, o si se aguanta a llegar al próximo gobierno, pues si las pretensiones de ellos es continuar en casa presidencial, pues. Sí, pero si te llevas este ahorro, resuelve un montón de parches de pagos. ¿Ya? Pero no solucionas el problema de fondo. No lo solucionas y se te hace mayor el problema. Pero fíjate cómo han insistido ellos. Es una falsa solución. Sí, sí. El gran problema financiero del gobierno es la deuda con los trabajadores. Eso es lo que ellos han vendido. De nuevo, 5.000 millones de dólares el presupuesto. ¿Cuánto le paga en el año el gobierno a ese fondo? 220 millones de dólares en el 2017. De 5.000 algo, no puedes pagar 200 millones de dólares. ¿Y cuánto es lo que te tocaría pagar si no existiera el fideicomiso? Si no existiera el fideicomiso, tendría que pagar el gobierno más de 600 millones de dólares, que es lo que se paga en pensiones a la gente del ISSSTE y a la gente del INPEP. El fideicomiso le ayuda al gobierno. Lo que pasa es que han exprimido la naranja y quieren colapsarlo, pero colapsarlo no por el fideicomiso, sino que si colapsa eso, colapsa el ahorro de los trabajadores y se llevan el dinero. Ese es el tema de ellos, que no quieren hacer el ajuste, sino que quieren el ahorro de los trabajadores y de esa manera tienen plata y pagan un montón de cosas o dejan de pagar un montón de cosas. Bueno, interesante porque lo que hasta los mismos representantes de Contradefop y de Asafondos reconocen que lo que se debe de hacer es una reforma integral de... Eso es lo ideal. Eso es lo ideal, hacer una reforma integral O al sea, fondo. es que lo que pasa es que hay dos visiones. La primera es que tenés que hacer la reforma al sistema de pensiones. Correcto. Tenés que hacerlo. La pregunta es cómo o cuál le conviene más a los trabajadores. Tú decís que al gobierno no le interesa porque el tema es de liquidez financiera, es decir, al gobierno no le interesa El sistema de pensiones. el sistema de pensiones. Le interesa Lo el que dinero. tú decís que lo que el gobierno quiere es el dinero para poder salir, Así es. para poder tener un respiro con sus finanzas. Mientras que
la postura de Asafondos y Contradefop es que se haga la reforma, pero buscando un mecanismo en el cual los trabajadores no pierdan esa plata y tengan mejor otros beneficios. Entonces, como son dos ideas, ¿verdad? Como son dos posturas, y entonces la gente dice, ¿y entonces quién dice la verdad? ¿A quién le creemos? ¿Verdad? Mira, tal vez los amigos logran entender la siguiente idea. Espero ser claro, porque cuesta, ¿verdad? Estas cosas económicas cuestan. Pensemos, no el pasado, pensémoslo hacia futuro. ¿Cuál es la situación del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IDFA? Es que ya casi no tiene reservas, que sus ingresos por cotización no alcanzan a cubrir los pagos de beneficios de pensión, y entonces necesita al año más o menos 35 millones de dólares. Pero Rafa, al Fondo Previsional de la Fuerza Armada no lo quebró el gobierno. No, espera. Estamos de acuerdo, no lo quebró el gobierno, lo quebró el sistema, el mismo régimen que tenía. Ajá, por eso. ¿Verdad? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque mira, eran pensiones de retiro. ¿Qué es pensión de retiro? En la Fuerza Armada se ha cambiado, pero antes, por mucho tiempo, las personas de la institución armada se retiraban a los 50 años de edad. Es una cuestión militar, de que a los 50 años ellos consideraban de que para el servicio militar la persona como que ya no estaba muy apta, lo cual no creo que sea así. Yo creo que una persona de 50 años todavía te puede dar mucho en dirección, planificación, estrategia, etc. En las Fuerzas Armadas de otros países toma más tiempo. O sea, no te retiras tan joven, porque 50 años es relativamente joven, pues. O me vas a decir tú que 50 años es vejez. Eso no es vejez. Y etcétera, ¿verdad? Y tuvieron los problemas del conflicto, que tenían un montón de cotizantes. Después, cuando terminó la guerra, ya no tenían tantos cotizantes, sino gente reclamando pensión. Y ahora tienes la situación, y es que no tienen dinero. Ok, pensemos en ese tema en que hay un fondo público de reparto que ya no tiene dinero, ¿y quién va a pagar la cuenta? Y entonces el gobierno no quiere pagar. Ok, entonces vienen y hacen una reforma, crean un sistema de capitalización y dicen, mire, para los nuevos, váyanse a cotizar a un sistema privado y de su ahorro paguen su pensión. Y si no les alcanza, el gobierno les va a ayudar. Y para los del sistema viejo, como son cotizaciones viejas y pensiones viejas, las va a pagar el gobierno. Eso fue lo que se hizo en el 96. ¿Qué se trató de hacer? Que este problema ya no, los nuevos oficiales que entraran a la institución armada no siguieran con este esquema, que se fueran a un sistema privado. Le quitas carga y te quedas con el problema hasta la fecha. ¿Eso quién lo tiene que pagar? El gobierno. ¿Está clara la idea? O sea, el ICI y INPEP era un problema viejo que le tiene que pagar el gobierno. Ok, no tiene dinero, ¿hoy cómo paga? El año 2000 no tiene dinero, ¿qué hacemos? Deuda. Así hemos venido, Josué. No se paga, a pura deuda. ¿Qué va pasando ahí? Después de 17 años, la deuda ha crecido. ¿Qué dice el gobierno? Se le creó el fideicomiso porque no podía pagar, que pague títulos a 25 años. En el camino que hizo, cayeron las tasas, no las ajustó. Las tasas afectaron al sistema, al que te prestaba el dinero. Ok, ahora ¿cuál es la historia? Te pago tasas bajas, pero además ya no te quiero pagar el capital. O sea, ¿de qué se trata esto? Que no querés pagar la pensión y el que te prestó el dinero para resolverte los problemas del pasado, tampoco le querés pagar capital. Aunque la Sala de lo Constitucional ordenó que le pagaran mayores intereses a los trabajadores. Pero aquí últimamente la Sala le buscan la manera de no cumplirle. Bueno, eso es que es el máximo tribunal, ¿verdad? Sí, claro. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Natán, aquí en Salvador. Adelante. Sí, quería hacer un comentario muy breve. La realidad es que el gobierno siempre ha sido un mal administrador. ¿Cómo tú puedes comparar, por ejemplo, un gerente o un subgerente de la empresa privada con un ministro de cualquier cartera, pues, imaginémonos?
Es abismal la comparación que estoy haciendo, pero es real y verdadera. La capacidad de un gerente de la empresa privada tiene mayor conocimiento, no piensa, mejor dicho, en política partidaria, sino que piensa en su empresa. En cambio, un ministro no piensa en su pueblo, sino que piensa en su partido. Y lo otro es, quiero también que me conteste respetuosamente el licenciado Lemos, ¿cómo es posible que el gobierno pueda, digamos, administrar dinero si en la Constitución política no está plasmado? Muchas gracias y paso buenos días. Bueno, quiero leer otros comentarios que estamos ya en el segmento de opinión ciudadana para que usted pueda hacer sus preguntas y le vamos a dar el tiempo al licenciado Rafael Lemos para que pueda responder. Elena Rivas, por ejemplo, dice, ¿tenemos más llamados? Bueno, vamos al teléfono. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Hola, buenos días, le hablo de Santana. Adelante, amigo. Fíjese que yo estoy viviendo en Dinamarca. Ajá. Me da lástima observar acá cómo está el país ahorita, que lo quieren hacer ver que está quebrado, pero la verdad es que mientras recojan impuestos del gobierno y no den cuentas al pueblo, pues entonces los políticos allí se toman el derecho de andarse agarrando lo que no es de ellos. Sí. Ahora, mi opinión va en el sentido de que en Dinamarca nosotros tenemos un sistema no mixto, sino que se llama multisectorial, donde usted tiene 3 vías como trabajador. O le cotiza al gobierno, o lo cotiza a una autónoma, o también a una simbiosis de las dos, que ya es como una pública. Entonces usted tiene opción de las 3. El Estado prácticamente solo legisla, pero todos los fondos son administrados prácticamente por un ente colegial, donde están los trabajadores, el Estado, el reinado, más que todos allá. Entonces, allí hay un fondo común donde usted tiene cobertura total, pero también tiene la libertad de inyectarle más fondos de acuerdo a usted la pensión que usted necesita. Entonces aquí deberían de tomar esos modelos, ¿verdad?, para hacer unas propuestas viables, pero no lo que están diciendo ahorita. Muy bien, perfecto, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. De San Salvador, buenos días. Adelante, amiga. Además del exceso de contratación en cada dependencia de gobierno, donde uno llega y mal atendido y solo ve caminar y caminar al resto de empleados, deseo hacer el siguiente comentario. Un proveedor del ministerio que hace uniformes para el Ministerio de Educación, le detuvieron su cheque por 8 meses o 9, creo, y explicaba el señor que cuando era de $800 lo que le tenían que pagar. Cuando por fin le llamaron que fuera a recoger su cheque, lo acompañó alguien del ministerio o de donde sea, y fueron al banco. Allí le hizo firmar el cheque al señor y no lo volteaba. Cuando el señor lo volteó, el cheque era por $8,000, o sea, eran $7,200 que quedaron no para el señor que debía, a quien me había financiado la tela, sino que a quien le quedaron $7,200. De esa manera, ¿cómo un gobierno puede solucionar una deuda tan grande que a nosotros los pensionados nos están dejando sin nada? Buenos días y muchas gracias. Bueno, qué delicado lo que la señora cuenta, ¿verdad? O sea, es un delito. Es un delito. O sea, lo sacaron, según lo que ella dice, pues esa la señora sabrá de dónde saca la información. Según lo que ella dice, emitieron un cheque para pagar a un proveedor, pero en el momento en que lo cambian el cheque, le pagan la cantidad que supuestamente que era mucho menor, son $800, ¿verdad? Y otros 7,200 eran para el que andaba en el trámite. El que andaba en el trámite. Pero ¿sabes cuál es lo delicado de eso? Que el pobre señor que trabajó, que lo hicieron esperar 9 meses, que finalmente le dieron su dinero, el cheque está a nombre de él y está
que efectivamente lo O sea, cobró. lo que sucedió fue que lo llevaron, cámbielo, agarre sus 800 Sí. que le debemos y los otros Pero 7.200. ojo, ese señor ha quedado que él recibió el cheque y que efectivamente lo cobró y eso ocurrió. Pero, o sea, si se investiga eso y hay un delito, porque el contrato va a decir otra cosa. Sí, yo no quiero poner en duda lo que la señora está No, diciendo, no. pero es delicado de ser cierto. O sea, lo que están llegando ese es un delito de esa persona. Sí, Que habría seguramente que ver, es un empleado del mismo Ministerio de habría Educación. que ver, como te digo, si es cierto. Más llamado, buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muy buenos días, te hablo del Departamento de La Paz. Ajá. Sí, fíjese que antes, hace 22 años, los trabajadores cotizábamos al INPEC para preparar la pensión para cuando fuéramos retirados, y los de la empresa privada cotizaban al Seguro Social, los mismos preparando su llegada. Entonces, yo coticé 33 años en INPEC para pensionarme, yo soy empleado pensionado, y yo me siento cómodo con mi pensión. Yo cuando yo pagaba mi cotización, porque era la cotización, la de cotización, es ahorro, entonces era para que le pagaran los viejitos que estaban en su casa y preparando mi llegada. Y se supone que después iban a pagar para que yo me pagara. Así era antes, desde que llegaron esas AFP, ese gran desorden, obviamente que quieren hacer que los trabajadores, que participen los trabajadores, que participen en la empresa privada, no hombre, que dejen la Seguro Social y el INPEC, como se entran de, si el gobierno sea rojo, negro, blanco, arena, frente, que sea, el gobierno es el gobierno. Y entonces el FP es el gobierno, el INPEC es el gobierno. Los empleados de antes, con pensiones con el INPEC, estamos cómodos. Así que hagan que dejen de campechar hambre. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Muy buenos días. Un saludo a usted y a su panelista Natán. Adelante. Fíjese que yo no me explico cómo es que dicen que las AFP y el ICFA no sirven. Y por ahí acaba de decir también el señor Lemos que no fue el gobierno que quebró el ICFA como nombre y no indemnizaron con el pisto de los militares a todos los lesionados, pues, a las viudas. Claro, no fue el FMLN, pero fue el gobierno, señor. Entonces, como está solo de agarrar el dinero, se lo roban, han vendido bienes a mitad de precio del ICFA. Ahora con las AFP, ¿cómo es que no sirve y la tienen de banco para ir a asaltarlo? ¿De dónde están agarrando el dinero? Si estuviera quebrada las AFP, no tuvieran dinero para que el gobierno agarre a la hora que quiera el dinero y no pague ni capital ni intereses. Así que no, si el pueblo no es ignorante. La AFP es buena, tan es así que está sacando de aprietos al gobierno. El IFA también sacó de aprietos a los gobiernos de Arena para indemnizar a todos los lesionados y viudas y etcétera, etcétera. Así que eso es bueno, los malos son los gobernantes. Sí, bueno, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. ¿Aló? Adelante, amigo. Sí, don Sonate. Adelante. Sí, don Sonate, estoy viendo el noticiero aquí que de la señora que reporta el cheque, va. Ajá. Entonces, y la fiscalía como ganar etapa, ¿verdad? Eso le quiero reportar allá al muchacho ahí del canal, va. Sí, bueno, gracias. ¿Más llamados? ¿Tenemos más llamados? Bueno, fíjate, quiero leer un par de comentarios en redes sociales. Dice en @elinformantex, que es la cuenta que utilizamos para poder recibir sus comentarios. Sentido de la contratación de tanto empleado debería ser en función de solucionar problemas del público, no de sustento para activistas, dice. Don Manuel Rodríguez, que entiendo que es el presidente del Partido de Concertación Nacional, del PCN. Al ITFA el GOES le sacó fondos para pagar compromisos de posguerra con los desmovilizados, lo quebraron, dice. Si en la empresa privada un puesto clave no funciona, se le sustituye, los ministros siguen y sin funcionar, dice. Elena Rivas, el PDC, le propuso a Arena que sacara un decreto legislativo de congelamiento de plazas de austeridad, pero Arena no quiso, dice. Beto Bando, ¿podría decirnos entre Arena Oficial y FMLN Oficial quién de los dos ha pagado más deuda externa y cuánto, por favor? Pide respetar procesos, pero cuando gobernaron no lo hicieron. Preguntaron a la población para dolarizar. Paul Steiner nos manda, y esta sí te la quiero mostrar, fíjate. Ahorita te voy a decir, nos manda 2 láminas, Paul. Y dice aquí, mira, aquí está el dinero, dice.
ingresos tributarios versus déficit fiscal. Ajá. Ajá. Pero ahí no veo el dinero. Ingresos tributarios versus déficit fiscal. Ajá. Remuneraciones del Estado. Y nos manda esta otra lámina. Y dice Beto Obando: don Rafa, si Arena Oficial le preocupa de verdad la economía, ¿por qué no incluye FGR, PNC en presupuesto del Poder Judicial y Corte Suprema de Justicia? Te pregunta. Complementando lo que te dije sobre... ¿Comienzo a contestar o...? Sí. ¿Qué haces con un joven, Paul Steiner, qué haces con un joven adicto a droga, Natán? ¿Le sigues dando más droga en la esperanza que reconozca que ser drogadicto es el rumbo incorrecto? Dice, buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, yo hablo de Usulután, Puerto El Triunfo. Adelante, amigo. Yo pienso que desde hace mucho tiempo ha habido gran abuso en tocar los fondos de la población. Eso es una falta de respeto, una falta de ética moral. Porque si desde luego a mí me descuentan o descuentan a los demás, es para tener un dinero ahorrado para cuando tu vejez tú puedas utilizarlo para poder sobrevivir. El asunto es que los gobiernos, no solo esto, sino que los gobiernos antiguos y los presentes han abusado siempre del pueblo. Siempre han tratado de enriquecerse, tapándole el ojo al macho con proyectos que no existen. Es necesario que hubiera una identidad sincera para que pudiera controlar esos dineros, para que nosotros, como los que estamos depositando en la AFP o los que cuentan, deberíamos de estar seguros de una pensión, pero que anuncien que hay un pago, que no te van a pagar algunas pensiones más allá. Yo considero que es una falta de moral. Por eso creo que el pueblo ahorita está cansado de los dos partidos, de las dos extremas, porque han abusado del pueblo. Es necesario que uno y el otro tomen conciencia y no toquen lo que es del pueblo. Y en lugar de destruirlo, deberíamos de ayudarle al pueblo. Así es que yo, Natán, te felicito por un programa tan bonito que tienes. Un saludo a tus panelistas. Espero no se ofendan, pero la verdad es que donde es Arena y el Frente, yo creo que deberían desaparecer del país. Gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, yo quiero plantear que yo estoy totalmente en desacuerdo con que el gobierno sí continúe tocando mi fondo de pensión. Ya nos produjo un daño irreparable. Por favor, fuera manos, y le quiero hacer un llamado a los diputados del PCN, de Gana y de la Democracia Cristiana. Han estado aprobando decretos y leyes en detrimento de los cotizantes y pensionados, y es hora de que vuelvan los ojos y vean que detrás de ustedes hay una población que les está exigiendo, una población que les dio el voto y que les está exigiendo que trabajen por el pueblo. No están ahí para resolver los problemas del gobierno, están ahí para resolver los problemas de la población. El gobierno solo administra y está administrando mal. Ustedes tienen que tomar las medidas correctivas. Ya basta de tantas propuestas de reforma que están empantanando todo esto. La propuesta de la ISP me parece que es la más lógica, la que tiene números, la que tiene datos actualizados, anualizados. O sea, esto tiene que parar ya. Todo el mundo está presentando propuestas y nunca vamos a terminar con esto. Muy bien, gracias. Vean, Ernesto Segovia nos manda otro comentario. Dice, el FMLN, cada política que implementa afecta más y más a las minorías, algo que se quejaban antes como oposición. La opción no es darle más dinero al GOES, pienso que es correcta. La posición de no darle más dinero al GOES pienso que es correcta. Lo que no siento que es correcto es que la oposición se ha vuelto más obstrucción porque no propone. Paul Steiner. Ok. A ver, vamos. Bueno, en primer lugar, es una ráfaga de comentarios, entonces voy a tratar de... Sí, claro, de darle respuesta al... Mira, hay unas que se repiten y tienen que ver con el tema de la Fuerza Armada. Hay gente que dice que el gobierno lo quebró porque usó el dinero del fondo para pagar a las viudas, pagar a los lesionados. Posguerra. Y posguerra. Pregunta, ¿y no era para eso el fondo? Entiendo que era para pagar a los lesionados, era para pagar a los beneficiarios de si fallecía algún miembro de la Fuerza Armada. Entonces, yo no veo ahí el problema. Incluso la misma gente... Para pagar a los desmovilizados
de los batallones, de la guardia, todo, de ahí salió, ¿verdad? Entiendo que sí, pero Josué, entiendo que lo que hicieron es de que, usted ya no cotiza, ya no es miembro de la Fuerza Armada, pues ¿sabe qué? Le voy a dar una cantidad de plata y aquí está. Si esa cosa se hizo conforme a la ley, que supongo que es lo que hicieron, el fondo se usó para eso. Ellos dicen que el gobierno les debe ese dinero. Ese es un tema legal al cual ellos tienen el derecho de seguir en una lucha y demostrarlo legalmente. Están en su libertad de seguir su ruta. ¿Verdad? Pero yo, hasta donde veo, yo no le veo nada anormal que el fondo se use para pagar a las viudas y a los lesionados, etcétera. Si era para eso, pues. Y la otra pregunta es, ¿y si alguien ya no está, por ejemplo, cotizando en INPEP, qué pasó? Y se fue para Estados Unidos, ¿le han dado algo? No, no le dieron nada. ¿Esa es la suerte que querían? Sí. No creo. Ahora, pero les están diciendo que el problema es que se han vuelto una oposición... bueno, es que mira, es que hay que no propone. Hay que diferenciar. Arena sí le ha dicho al gobierno... O sea, sí reconoce, por ejemplo, Paul dice, está bien, la opción no es la opción de no darle más dinero al gobierno es correcta, pero el problema es que Arena se ha convertido en una posición que no propone. No, eso no es cierto, porque hay cosas que no tienes que andarlo contando a todo el mundo. Ejemplo, han seguido la búsqueda de entendimientos para hacer una solución más sostenible al país, sí ha seguido un esfuerzo privado. ¿Por qué es privado? Porque ya conocimos la historia del año pasado cuando se hizo público lo de las mesas. Eso fue un gran despelote. Si cada vez que se iba a una reunión, antes y después, era una guerra. Ahí no avanzabas. Entonces, si lo puedes hacer en privado, construir una solución, ¿por qué no? No tienes que andarle contando a todo el mundo. Bueno. Eso es un tema. Y lo otro es, mira. Por favor, rápido. Estamos ya hay gente que está opinando a favor de la ICP. Arena es cierto que no tiene una propuesta en pensiones, pero apoya la de la ICP, por lo que la amiga televidente señala. Es integral, resuelve parte de los problemas del gobierno, no todos. ¿No tocas el fondo? No tocas el fondo, se tutela la obra. Le bajas la comisión a la AFP. Le bajas la comisión a la AFP, eso sí, le subí la cotización a los trabajadores y el empleador. O sea, algo van a pagar también. Bueno, vamos a ver, Rafa, lamentando que no vino César Villalona para debatir contigo las ideas. Eso era la idea y ese era el espíritu del programa de hoy. Pero al final me tiraste como 20 amigos televidentes, así que fue maturo. No te los tiré yo, hombre. Solamente te hicieron las preguntas. No, son bromas, son bromas. Gracias, Rafa. Vamos a ver si es posible seguir abordando este tema con los expertos. Está a la vuelta de la esquina el próximo pago. ¿Sí? Y latente que no se tenga el dinero para pagarlo. Y ya van a comenzar a acusarse unos con otros, ¿verdad? No, el ministro dice que tiene el dinero. Bueno, pero sí, así dijo la vez pasada. Lo tengo, pero necesito que la Asamblea haga la redistribución del... Y resolvió sin Arena, o sea que no necesitaba de Arena. ¿Pero de dónde va? ¿Le van a quitar nuevamente? No, si es que él tiene el dinero, ya dijo que tiene el dinero. Ah, bueno, perfecto. Pero lo que no sabemos es si van a pagar interés capital o solo interés. Ese es un problema legal de ellos. Muy bien, gracias, Rafael. No, a ti un gusto, y un saludo cordial, que pasen bien el día y saludos a todos los míos de TVO. Licenciado Rafael Lemus, economista y asesor. Bueno, ¿qué más? Mañana el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Hay bastantes cosas de qué platicar en nuestro programa de todos los miércoles con nuestros 3 panelistas ya institucionalizados, Juan Ramón Medrano, Rafa Mengíbar y Jorge Tobar. Esperamos tenerlos a los 3 con el panel original. Próximo jueves, les adelanto, viene el doctor, doctor Contreras, el doctor Ricardo Contreras, ¿verdad? El doctor Ricardo Contreras va a estar con nosotros el jueves platicando de la polémica que lo dejaron fuera de la precandidatura. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos tiene que decir? Aceptó venir el jueves con nosotros, es que el jueves estará. Y cerramos la semana con el debate jurídico. Dale adelante, ¿verdad? Y la próxima, pues también tenemos bastante trabajo por delante. Así que todo es para el tema de servirle a usted de la mejor manera, ponerle los temas y que sea usted el que tome sus propias definiciones, sus propios conceptos. Por hoy no hay tiempo para más, siempre como todas las mañanas le digo, por favor piense, por favor analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista al ministro. Buenos días para todos.